Pedro Sánchez anuncia que se queda. Después de hacer el paripé literal, después de hacer esa especie de algarada con las protestas, etcétera, para desviar la atención de los casos de corrupción que aparentemente están saliendo y que, por supuesto, son parte de lo que es una investigación que no sabemos cómo terminará, después de todo eso, después de retirarse durante 5 días a reflexionar, nos dice que se queda y que va a seguir. Y aquí parece que no haya pasado nada, pero lo que ha pasado es extremadamente grave. Lo que ha pasado en España es literalmente que el presidente del Gobierno de la Nación, ante una investigación sobre su mujer y ante una serie de titulares que, por otro lado, todos los presidentes de todos los gobiernos de España y de todas las naciones reciben constantemente cuando tienen posibles casos de mala utilización de fondos públicos o posibles casos de corrupción o de tráfico de influencias, el señor presidente decidió comportarse de manera irresponsable y absolutamente inaceptable. Porque nos ha contado el editorial del País que durante esos 5 días no ha tenido despachos oficiales, que no ha tenido reuniones con su gabinete, que no ha tenido ningún tipo de contacto con nadie del gobierno. Pero ¿de dónde se ha visto eso en una sociedad, en una democracia seria, con un gobierno serio? Un líder no se va 5 días dando la pataleta a reflexionar mientras deja, por otro lado, a sus acólitos a crear una narrativa de guerra civilismo, de frente popular, de ataque, de no pasarán, manifestaciones, etcétera, etcétera. Un líder no se dedica a crear tensión para después decir que no va a hacer absolutamente nada. Y sobre todo, un líder lo que no hace, desde luego, es anunciar la posible reflexión, anunciar que a lo mejor dimite y desaparecer durante días. Un líder lo que hace es o dimite o no dimite. Un líder, ante unas acusaciones, si el líder considera que son falsas, lo que debe hacer es simplemente luchar contra ellas de la manera que ofrece una democracia liberal, con la ley y con la justicia, con los mecanismos que tiene la democracia. Y los mecanismos que tiene la democracia no vienen de limitar la independencia de los jueces y limitar la libertad de expresión, que es lo que él quiere hacer. Lo que está diciendo es que en un país democrático no debe haber libertad para calumniar, pero lo más importante es que a él no se le ha calumniado. Que haya habido una serie de denuncias, eso no son calumnias, denuncias que por otro lado, en su inmensa mayoría, no solamente no han desmentido, sino que además lo único que han hecho ha sido desviar la atención a utilizar el argumento emocional, a utilizar el argumento guerra civilista, a utilizar el argumento por el cual ciudadanos libres están apoyando el autoritarismo y la utilización de las instituciones para limitar los contrapoderes al gobierno. Porque la democracia no es que el gobierno haga lo que quiera por tener mayoría parlamentaria. Porque la democracia no es que el presidente sea impune porque sea el presidente del gobierno. Porque la democracia no es que no se investigue a la mujer del presidente o a cualquiera de sus ministros, porque la democracia no es que no se pongan contrapoderes. La realidad de lo que es la democracia es precisamente un sistema en el que los que están en el gobierno sirven a los ciudadanos y no al revés. La democracia es un sistema en el que hay contrapoderes e instituciones que lo que hacen es limitar el poder al gobierno, no justificarlo. Y desde luego la democracia no es eliminar al que piensa diferente, la democracia desde luego no es justificar la impunidad de los familiares o de los ministros del presidente porque tengan muchos votos, y mucho menos
La democracia no es utilizar una investigación legítima que puede o no puede ser luego una condena, pero desde luego una investigación legítima para desviar la atención en vez de dar información y transparencia, para desviar la atención y limitar la libertad de expresión y la independencia judicial. Que no te engañen. Hola Daniel, hoy para Money and Markets traigo un tema que acaba de publicar hace unos días en la intervención general de la Administración del Estado, que son el resultado del déficit consolidado de la Administración Central del Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Bueno, ya sabemos que el primer mes ya nos hemos calzado 5.500 millones de euros de déficit, a pesar de la recaudación récord en impuestos y de la recaudación récord en cotizaciones sociales que ha tenido este país. Y además de que, es decir, resulta que a la hora de contabilizar gastos, en el mes de enero se han contabilizado menos gastos en subvenciones y menos gastos en transferencias de capital. Es decir, menos gastos en subvenciones para pagar a los amiguetes y menos gastos en inversiones, es decir, que es lo que realmente le importa a un país. Hay un dato que ya empieza a llamar la atención dentro de todo el conjunto de datos de estos 5.500 millones de déficit, es que los salarios públicos han crecido un 6%, casi 550 millones de euros al mes, que significa que si lo multiplicamos por 14 pagas nos vamos a ir muy cerca de un incremento de gasto de 8.000 millones de euros más en salarios públicos, lo cual es una auténtica barbaridad, porque no nos olvidemos que el año pasado ya llegamos a 163.000 millones de euros en salarios. Esto quiere decir que si seguimos así vamos a superar con creces la barbaridad de los 170.000 millones. Pero lo duro es que estamos, a pesar del récord, como decía antes, de ingresos públicos, es llegar a 5.500 millones de déficit. ¿A dónde vamos? Porque fíjate que además en el mes de enero la deuda se tuvo que incrementar en 10.000 millones de euros y Bruselas acaba de declarar, Paolo Gentiloni, que está muy preocupado, pero que muy preocupado, porque teme que este año España no sea capaz de cumplir su objetivo de déficit del 3%. Si él está preocupado, no te quiero contar cómo estamos los demás que vemos las cuentas públicas en nuestro país. La verdad es que es de preocuparse, el tema es muy serio, este gobierno no está haciendo absolutamente nada por controlar el gasto, lo único que le interesa es crujirnos a impuestos y a pesar de todo sigue estando el déficit completamente desorbitado. Bueno, es lo que hay, es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos un gobierno que solo se dedica a la política, que olvida la economía desde todos los conceptos públicos que tiene, que lo único que le interesa es recaudar y que no le interesa absolutamente nada más. Esto es lo que hay. De nuevo te digo que me encantará dar un día una buena noticia cuando tengamos los datos definitivos del turismo. Te prometo que lo voy a contar porque creo que alguna buena noticia tenemos que dar a los espectadores de Money and Market. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo, Daniel, y un abrazo para todos los espectadores. Bienvenidos a Money and Markets y vamos a hablar de lo que más le preocupa a los inversores. Vamos a hablar de la inflación y por qué la inflación es persistente y no solamente persistente, sino que los últimos datos que estamos recibiendo muestran que está acelerándose no solamente a 3 meses, sino en los últimos 6 meses. Y la evidencia es que lo que muchos perciben como una política de los bancos centrales, que es restrictiva, en realidad es una política
muy acomodaticia. Y lo que muestra este gráfico, cortesía de Ned Davis Research, es que la masa monetaria no solamente no se ha reducido como se esperaba, sino que la masa monetaria está aumentando. Y cuando está aumentando la masa monetaria es imposible reducir la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Y tenemos que ser conscientes de que los precios agregados no suben todos a la vez y al unísono y consolidan su subida, si no es porque hay más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, es decir, la destrucción del poder adquisitivo del dinero. La enorme expansión monetaria del año 2020 fue una aberración porque además vino con un cierre de la economía. ¿Y qué es lo que ha generado? Lo que ha generado es una brutal inflación que además está perpetuándose. Porque cuando nos dicen que baja la inflación, lo que no nos están diciendo es que la inflación es acumulativa y que al 9% se suma un 6, que al 6 se suma un 3 y que seguimos con un nivel de inflación que hoy debería estar en deflación. De hecho, si fuese cierto que la culpa de la inflación es de la ruptura de las cadenas de suministro o de la guerra de Ucrania. Es decir, nos están destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Vamos al siguiente gráfico, que nos explica una de las razones por las que la cantidad de dinero nos está reduciendo, que es este monstruoso déficit del gobierno. En Estados Unidos el déficit no solamente es uno de los más altos de la historia en tiempos de paz, sino que es uno de los más altos de la historia en tiempos de recuperación económica, porque deberíamos tener en cuenta que en una economía que crece lo que se nos explica, no tendríamos un déficit de ese calibre. ¿Y qué es el déficit? El déficit es crear nueva moneda, el déficit es imprimir moneda. E imprimir moneda lo que termina generando es mayor inflación, mayores impuestos, menor crecimiento, menores salarios reales. Y ese es el problema de la economía norteamericana. Por eso los ciudadanos de Estados Unidos están descontentos con la situación económica en el país. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Vamos al siguiente gráfico que nos muestra esa destrucción monetaria. Recordemos que las monedas fiduciarias cotizan relativas unas a otras. El destrozo del yen japonés no tiene precedentes, está a mínimos de 35 años, ha rebotado un poco, pero continúa desplomándose con respecto al dólar. Es decir, el dólar pierde poder adquisitivo, inflación persistente, y las monedas con las que comercia también se debilitan en cuanto a su tendencia con respecto a ese dólar. Es decir, es una destrucción monetaria en cascada. Y claro, nos dicen que la inflación es aceptable, pero ¿aceptable para quién? Porque es empobrecimiento generalizado para todos aquellos que son los últimos receptores de la cantidad de dinero. En realidad, la inflación es una gigantesca transferencia de riqueza desde los ahorradores en depósitos y los salarios reales a los gobiernos. Y esa destrucción aparece por el lado de las monedas. Vamos al siguiente gráfico y en este vamos a continuar analizando qué es lo que está ocurriendo. El siguiente efecto es lo que nos llevaban diciendo años, que era el año de los bonos, que es que había que comprar bonos. Otra forma de destruir el dinero es que los bonos soberanos, esta es la tendencia de los bonos soberanos en precio, tanto de Estados Unidos como de la eurozona, los bonos soberanos pierden valor. Es decir, los ciudadanos, los ahorradores más prudentes, los pensionistas, están perdiendo poder adquisitivo por la inflación, están perdiendo poder adquisitivo en sus salarios reales y además están perdiendo en sus ahorros porque suelen invertir en bonos soberanos. Y los bonos soberanos no se han recuperado en precio todavía de la caída brutal cuando empezó la inflación. Porque la inflación, al final, si lo pensáis, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda
destruir el poder adquisitivo de la moneda, destruye también la solvencia crediticia de los estados, y esa solvencia crediticia se manifiesta en el precio de los bonos. Cuesta más para los estados financiarse, el bono de Estados Unidos casi al 5% a 2 años, y además de costarle más, lo que está generando es pérdidas para los inversores más prudentes. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es la evidencia de la inflación. Fijaos, ¿cuál era la tendencia histórica de inflación en este periodo justo antes de la locura monetaria? Una tendencia del 1,8%, ¿de acuerdo?, de inflación, que ya es, ojo, de ahí la masiva impresión de moneda y la gigantesca y brutal política fiscal que lo que generaba era imprimir todavía más dinero, nos ha llevado a una inflación anualizada del 8,5% en Estados Unidos. Y lo que nos están diciendo que es el éxito de combatir la inflación es una inflación estimada del 3,1% anualizado. Es decir, la tendencia es absolutamente atroz. Nunca ha habido la más mínima intención de reducir la inflación, porque la inflación es la transferencia de riqueza de los salarios y de los depósitos a los gobiernos, y gobiernos masivamente endeudados necesitan de la inflación para empobrecer a los ciudadanos y mantener sus desequilibrios. Es un impuesto escondido. ¿Y por qué nos debe preocupar esto? Por la tendencia, mis queridos amigos. No solamente no se ha llevado a cabo una reducción de la inflación de manera seria, sino que además la tendencia es negativa. Vamos al siguiente gráfico, que nos explica también lo que está ocurriendo en el mercado. Claro, nos dicen que el oro ha alcanzado máximos históricos y por lo tanto, pues está demasiado caro. Pero si miramos al oro con respecto a la cantidad de dinero en el sistema, lo que vemos es que el oro en realidad está muy barato. O sea, lo que ha ocurrido ha sido una masiva emisión de nuevo dinero fiduciario, y el oro lo que refleja es que esa destrucción del poder adquisitivo de las monedas nos lleva a tener un precio del oro más alto, como no puede ser de otra manera. Es la única manera de protegerte, es una de las pocas, maneras de protegerte contra la destrucción monetaria. Esto es lo que nos demuestra, es que hay que seguir invertido, porque si no estás invertido pierdes tu dinero en términos reales. Esto lo que nos demuestra es que hay que continuar teniendo exposición a oro y a los colchones que te permiten evitar el riesgo de destrucción monetaria, incluido el Bitcoin, que tiene ese factor adicional de ser mucho más volátil, y no lo podemos olvidar. Eso es positivo cuando aumenta masivamente la cantidad de dinero. Por lo tanto, continuar mirando los agregados monetarios, y eso nos dirá lo que va a ocurrir con la inflación y con los mercados.